Ya. Bueno, ¿cuál es su nombre, cuándo y dónde nació, y cuál es su profesión principal y si tiene un seudónimo que Ya. lo haga conocido? Mi nombre es Germán Gabler, nací en Santiago de Chile el año 1942. Soy guionista de cómic, dibujante a la vez, aparte de ser ingeniero químico, que fue la carrera que estudié en la universidad. ¿En qué entorno No creció? tengo seudónimo, siempre firmé como Germán Gabler o Gabler simplemente. ¿En qué entorno creció? ¿A qué se dedicaban sus padres? Yo crecí en el entorno de una familia de clase media chilena medianamente acomodada. Mi padre era un ejecutivo de ventas de una firma muy importante. Mi madre era dueña de casa. Mi infancia transcurrió en un ambiente grato, digamos. Siempre tuve apoyo de mi familia para mi afición al dibujo, que empezó desde muy temprano. Y siempre me sentí apoyado en, digamos, mis iniciativas en cuanto al dibujo. Hacía muchos cómics desde los 5 o 6 años, me dediqué básicamente a la historieta, a pesar de que podía dibujar otras cosas, pero mi afán principal era crear historias y dibujarlas yo mismo. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas? ¿Siguen siendo importantes para usted? Bueno, en general empecé a leer cómic a muy temprana edad en una revista que se llamaba Pulgarcito, que era de publicación semanal, en que venían prácticamente los cómics más importantes de procedencia norteamericana, como Flash Gordon, El Príncipe Valiente, Brick Bradford, El Fantasma. Esas fueron mi inspiración. Aparte de eso, desde muy temprano empecé también a leer novelas. Lo que me sirvió mucho, digamos, para desarrollarme como guionista, porque estaba recibiendo informaciones de distintas fuentes. ¿Cuándo hizo sus primeros cómics? ¿Dónde y cómo se publicaron? ¿En forma de libro, autoeditado? Claro, los primeros cómics, bueno, hacía cómics para mi familia, digamos, artesanales, pero el inicio mío como dibujante cómic se realizó en la empresa Zigzag, cuando presenté unas muestras el año 65 a Temo Lobos, que era el director de la revista Rocket. En un principio, digamos, yo había dejado de dibujar en la época de mi adolescencia. Me faltaba todavía práctica, digamos, en la parte tinta, pero a Temo Lobos le entusiasmaron mucho mis guiones de ciencia ficción y me encargó hacer guiones. Al cabo de un tiempo insistí con mis muestras de dibujo y entonces Temo accedió a aceptar, digamos, mis dibujos y pasarlos él a tinta, lo que me significó, digamos, un reconocimiento enorme de ser acompañado, digamos, por un artista de la talla de Temo Lobos como pasador de tinta de mi creación. Rocket fue el inicio de mi carrera y después dibujé en numerosas revistas de Zigzag. ¿Cuáles han sido sus producciones más destacadas, tanto para el público como para usted? ¿Hay libros suyos que hayan sido historietas traducidas al extranjero? Bueno, yo diría que la historieta que me hizo más conocida fue mi relación con la revista 007 de James Bond. El año 68 me llamó la directora del departamento de historietas y me comunicó que se habían comprado los derechos de James Bond para toda América Latina, exceptuando Brasil y México. Me tocó entonces traducir las novelas de Ian Fleming, adaptarlas, digamos, como historieta, y en el curso del desarrollo de la revista hice más o menos 40 y tantos guiones propios de James Bond. Esta era una revista que se vendía desde Chile hasta Panamá. No se vendía no se tradujo en inglés, eso sí, pero después, utilizando parte de los guiones de James Bond, yo creé un personaje, un agente secreto similar que se llamaba Killer. Esa revista sí que se vendió en el extranjero, en Argentina, y está siendo reeditada en los Estados Unidos en este momento, en la versión en inglés. ¿Tiene otras actividades, además del cómic?
alguna otra actividad que le proporcione ingresos o se dedica exclusivamente al cómic? Bueno, en paralelo durante un tiempo, yo salí de la universidad el año 66, no ejercí como ingeniero porque me convenía más trabajar como dibujante, pero en un momento en que hubo un cambio de gobierno en Chile, yo me retiré de Zigzag cuando se transformó en Quimantú, porque no estaba de acuerdo con la línea editorial que tenía la nueva empresa, y me acordé, digamos, de que tenía mi título de ingeniero químico y empecé a trabajar para la empresa Sokimich, que era una grande empresa explotadora del salitre. Paralelamente, al año siguiente empecé a dibujar para Argentina, haciendo unas adaptaciones de novelas famosas, entre las cuales estaban Las Mil y una Noches, Los Tres Mosqueteros. Hice más o menos 1000 y tantas páginas para Argentina. Después edité El Killer acá en Chile, paralelamente con mi trabajo de ingeniero químico, y luego me retiré de la historieta durante algunos años. Mientras tanto, fui un tiempo gerente de producción de Televisión Nacional, creé el área dramática de Televisión Nacional, que se mantiene hasta ahora, y seguí dibujando algunas cosas para el extranjero, pero en poca calidad, en cantidad, digamos, hasta el año 2017, que me fueron a buscar a mi casa para una exposición de cómics, de una feria de cómics, en la cual nos iban a realizar, digamos, un homenaje a los que llamaban cultores de la época de oro del cómic chileno. Estuve acompañado por Lincoln Fuentes, Víctor Jara, es decir, Francisco Jara y René Poblete. Y de ahí se reeditó un Killer que había quedado sin imprimirse, y volví al mercado del cómic haciendo reediciones de Killer, tanto para Chile como el extranjero. ¿Cómo describiría su trabajo? ¿A qué género o registro lo ubica dentro del cómic, tanto en lo narrativo como en la gráfica? Claro, el cómic mío es el cómic tradicional. Yo era muy influenciado por el estilo de dibujo norteamericano. Cómic no es de fantasía, a pesar de haber hecho guiones de ciencia ficción, fue un periodo muy corto. Es un cómic básicamente en la línea norteamericana. Hice historietas de cowboy, historietas de automovilismo y, como les digo, la más conocida es la historieta de James Bond, que sí me hizo conocido internacionalmente, porque hay clubes de James Bond en todas partes del mundo, y en todas esas partes saben de que había una persona que se llamaba Germán Gauler, que hacía guiones y dibujos para la revista James Bond. Es decir, yo tengo contacto con, por ejemplo, sitios en España en que están todos digitalizados, todos los cómics que yo hice para James Bond, junto a los que hicieron también mis otros colegas, pues yo hacía todos los guiones de James Bond, pero no alcanzaba a dibujar todas las revistas porque era una revista quincenal. Es decir, era imposible que yo pudiera hacer 60 y tantas páginas mensuales. Eso es, digamos, el punto más alto de mi carrera, yo creo que fue la edición de James Bond. ¿Y en los últimos años alguna evolución de su trabajo que comentar? ¿Hacia dónde cree que se dirige en el futuro? Bueno, estoy viendo, analizando algunos proyectos sobre reeditar algunas cosas que hice, por ejemplo, la revista Rocket. Hay muchos guiones que hice yo para la revista Rocket, junto con otros guiones de otras personas. Entonces quiero hacer un compilado de todo lo que hice yo para Rocket en guiones, pero con una nueva visión en cuanto a dibujo, en un dibujo más terminado, de más calidad, porque en esa época éramos todos más bien principiantes, excepto unos 2 o 3 dibujantes que eran más antiguos, como Mario Gómez, Abel Romero. El resto de los dibujantes que estábamos en esa época trabajando en Zigzag era gente que estábamos como empezando en la carrera de dibujantes de historietas. Obviamente hoy día, digamos, el dibujo mío tiene es mucho más importante o de más calidad que lo que yo hacía en esa época. Eso es todo. Muchas gracias.